Esta película te demuestra que si no expresas tus sentimientos, te conviertes en un Oni. Estoy hablando de mi querida Oni. Se filtran de las personas que suelen esconder sus sentimientos. Todo comienza cuando Hiragi Yatsuse iba camino a la escuela y mientras viajaba en el metro tuvo un extraño sueño donde estaba acostado en la nieve y una chica se le acercaba. Fuera del metro, Hiragi estaba muy contento porque era su primer año de preparatoria, pero había algo muy curioso. Le costaba mucho hacer amigos, por más que era amable y complacía a muchos de sus compañeros para caerles bien, como hacerse pasar por el novio de una de sus compañeras solo para presumir con sus amigas. Pero Hiragi era un chico amable, incluso trató de ayudar a pagar a una desconocida que había perdido su boleto del autobús, pero siempre era el mismo resultado, terminaban ignorándolo. No necesito ayuda de nadie. Sin embargo, la chica desconocida notó algo en él que llamó su atención y decidió aceptar la ayuda de Hiragi. Hiragi la llevó a su casa y la chica se presentó como Tsumugi. Toda la familia de Hiragi pensaba que era su novia, pero la chica los desanimaba diciéndoles que no lo eran. Mientras cenaban, se escuchaba una noticia sobre un fenómeno meteorológico inusual, y es que de repente aparecían nevadas repentinas. ¿Nieve? Como estaba lloviendo muy fuerte, Tsumugi se quedó a dormir en la casa de los Yatsuse. La madre de Hiragi era muy amable con Tsumugi, y como los Yatsuse era una familia de clase media, el padre de Hiragi le había conseguido un instructor privado para las vacaciones de verano. Pero Hiragi estaba en desacuerdo porque él quería ir a la escuela pública para tratar de conseguir amigos. Pero ocurrió algo muy curioso. Cada vez que Hiragi reprimía sus sentimientos, le brotaba una sustancia muy extraña de la espalda. Eso mismo fue lo que llamó la atención a Tsumugi, y no solo a ella, también a un extraño ser que entró a su habitación. Tsumugi se dio cuenta y entró rápido a su habitación para salvarlo. Ahí Hiragi se dio cuenta de que la chica tenía un cuerno en la frente. ¡Hay que correr! Una vez que lograron librarse de la criatura, Tsumugi reveló que era una Oni, una chica Oni. Tsumugi le preguntó a Hiragi si le tenía miedo y el chico respondió que no, pero al momento salió de su cuerpo otra sustancia. Se trataba de un mini Oni que su cuerpo segregaba por ocultar sus sentimientos, lo que significaba que Hiragi se estaba convirtiendo en un Oni. Tsumugi vive en una aldea oculta en las montañas y salió en búsqueda de su madre, que dejó la aldea cuando Tsumugi era muy pequeña, abandonándola a ella y a su padre. Y si llegaba a encontrarla, le daría un puñetazo por ser irresponsable. Pero mientras escapaban, Tsumugi extravió un objeto. Se trataba de un amuleto que le había regalado su madre y Hiragi pudo recuperarlo antes de salir de su habitación. El amuleto era del santuario Hie y Hiragi sabía dónde se encontraba ese lugar. Como siempre era amable con las personas, aceptó llevar a Tsumugi, ya que ella se dirigía al santuario porque su padre le contó que su madre iría a ese lugar cuando los abandonó. Así que ambos se fueron caminando y Tsumugi le explicó a Hiragi que si desprendía tantos mini Onis, quería decir que se convertiría en uno. ¡Quizá pronto te conviertas! Hiragi pensaba que Tsumugi era humana, pero ella nació siendo Oni. Mientras tanto, los padres de Hiragi estaban preocupados y su padre saldría a buscarlo. Hiragi y Tsumugi amanecieron caminando y a la chica se le ocurrió que para acelerar el camino debían pedir un aventón o un autostop. ¡Me caigo! Por suerte, una pareja decidió llevarlos y pensaban que Tsumugi y Hiragi eran una pareja de novios fugándose. No es nada de eso. Lo que apenó a los chicos. La pareja de nombre Ryuji, el chico, y Mio, la chica, platicaban que iban a un festival a vender ropa usada y visitarían varios festivales. Llegaron al lugar y Hiragi decidió ayudarles a vender porque era lo mínimo que podían hacer para agradecerle a la pareja. Pero tanto Tsumugi como Hiragi notaron que Mio estaba muy distanciada y no le interesaba vender ropa, además de que mostraba interés por otros chicos. Pensaban que estaban enojados y Hiragi creía que debía ayudarlos. Resulta que los chicos estaban equivocados. Ryuji y Miyo no eran pareja.
eran hermanos. Ryuji es mi hermano mayor. Mio decidió acompañar a Ryuji en su aventura para vender ropa usada, solo que ella no compartía esa misma pasión y Ryuji suponía que como su hermana siempre lo apoyaba en todo, le gustaría esa aventura de vender ropa usada. Pero Mio ocultaba sus sentimientos y también segregaba a los pequeños onis como Hiragi. De pronto comenzó a nevar y aparecieron varias criaturas similares a las que atacaron a Hiragi, solo que esta vez fueron detrás de Tsumugi. Pero la chica corrió hacia el bosque para alejar a las criaturas y proteger a Hiragi. Desgraciadamente terminó herida por un fuerte golpe y Hiragi la llevó cargando a sus espaldas y le pidió ayuda a la primera persona que vio. ¡Por favor, ayúdela! El señor era el dueño de una posada que administraba con su esposa y con gusto ayudaron a Tsumugi, pero la señora quería avisarle a sus padres sobre la situación de su hija. Hiragi pensaba que si trataban de llamar al padre de Tsumugi, ella no encontraría a su madre. Así que Hiragi le pidió a la señora que le permitiera hospedar a Tsumugi en esa habitación hasta que se recuperara y para pagarle trabajaría con las labores de la posada como limpiar y mantener las cosas en orden para los huéspedes. ¿Y si vuelves al trabajo? Bueno, Mientras Sugumi se recuperaba, tuvo un sueño de cómo su madre la abandonaba y la chica se hacía cada vez más pequeña hasta la edad que tenía cuando su madre la abandonó. Sin embargo, el dueño de la posada le aconsejó a Hiragi que a veces era bueno mantener los secretos, pero que debería hacerle saber a sus padres que se encontraba bien. A la mañana siguiente le marcó a su madre para explicarle que debía hacer unas cosas y regresaría a casa. Tsumugi se recuperó y los chicos continuaron la búsqueda de la madre de Tsumugi. También el padre de Hiragi estaba preocupado por su hijo y fue a buscarlo en la posada, pero había llegado tarde. bien. Mientras disfrutaban el camino, Hiragi le preguntó a Tsumugi cómo era la aldea oculta y ella explicó que era un lugar muy helado porque siempre estaba nevando. Hiragi se preguntaba si una vez que encontrara a su madre regresaría a la aldea y se puso muy triste porque sabía que para entonces su amistad con Tsumugi terminaría. Pero Tsumugi no recordaba a su madre porque tenía 3 años cuando la señora se fue. Además, no sabía cómo reaccionar si la veía de nuevo, por lo que antes de darle un puñetazo, le preguntaría por qué se marchó. De pronto, un mural les llamó la atención Eso es. y entraron a un curioso café. Tsumugi recordó que existen unos dioses en la aldea oculta que hacían que nevara todo el tiempo para así ocultar la aldea de los humanos, lo que significaba que las criaturas que los atacaron antes eran dioses de la nieve, pero nadie le había contado a Tsumugi que los dioses se comían a los onis, por eso le llamó la atención el mural. El dueño del café los invitó a pasar a observar el mural y les ofreció unas bebidas. El café era un negocio que había construido con su esposa, que había fallecido hace 4 años, y tenían recuerdos de todos sus viajes, como a África y a Canadá. El biombo o mural que llamó la atención de los chicos ya estaba en ese lugar, y el señor creía que era de una región cercana. Hiragi y Tsumugi estaban conociendo a gente muy amable, Pero sin duda esos dos son mis verdaderos tesoros. pero era hora de continuar su viaje a pesar de que estaba lloviendo. El señor les prestó una sombrilla y se despidieron. Tsumugi pensaba en la pregunta que Hiragi le había hecho anteriormente sobre si regresaría a la aldea y decidió que lo haría para no preocupar a su padre. Pero la verdad es que estaba disfrutando mucho de los humanos y descubriendo cosas nuevas. Animó a Hiragi a que no escondiera sus sentimientos y le dijera qué era lo que deseaba en ese momento, a lo que Hiragi contestó que deseaba ayudarla. Cuando se refugiaron de la lluvia, Tsumugi le pidió el favor de que cuando encontrara a su madre, hablara con su padre sobre las cosas que lo molestaban, como lo de las clases privadas del curso de verano, y le regaló su amuleto que le daba suerte. Pero en ese momento no tendrían tanta suerte porque aparecería de nuevo los dioses de la nieve que atacarían a los chicos. Una vez se deshicieron de ellos, continuaron su camino aunque estaban muy cansados.
Por fin llegaron al santuario y por un momento Tsumugi pensó que había encontrado a su madre, pero era su padre que la había estado buscando. Resulta que el padre de Tsumugi le había mentido diciendo que su madre estaría ahí, pero no pensaba que su hija fuera a buscarla. Él sabía en realidad dónde se encontraba su madre, pero no se lo podía decir. Sin embargo, su padre quiso advertirle que la aldea estaba en peligro, pero Tsumugi solo quería saber la verdad y se fue molesta corriendo al santuario. Hiragi fue tras ella, pero solo discutieron cuando intentaba animarla porque le dijo que siempre se hacía la víctima. Así que Tsumugi se fue triste agradeciendo a Hiragi, pero ya no quería que siguieran entrometiéndose en su vida como lo hacía el padre de Hiragi. Hiragi no quería herir a Tsumugi y se deprimió tanto que empezó a segregar muchísimos minionis. Entonces apareció el padre de Hiragi buscando a su hijo y se topó con Tsumugi, quien le dijo dónde se encontraba su hijo. Ahí la chica entendió que a pesar de ser muy rectos, los padres aún así se preocupaban por sus hijos. Desafortunadamente, los minionis atrajeron la presencia de los dioses de la nieve y en el momento en el que el padre de Hiragi estaba a punto de reencontrarse con su hijo, uno de los dioses se tragó a Hiragi y desapareció frente a los ojos del señor. Mientras tanto, el padre de Tsumugi se reencontró con su hija y le explicó que no podían regresar a la aldea porque los dioses de la nieve estaban atacando a los Onis y ya se habían comido a varios de ellos. Tsumugi y su padre se enteraron de que Hiragi había desaparecido y de inmediato supieron que había sido tragado por uno de los dioses. El padre de Tsumugi pensaba que el chico estaba perdido, pero Tsumugi creía que todavía podía salvarlo pidiéndole disculpas. Hiragi había sido tragado por uno de los dioses porque se había convertido en un Oni y mientras estaba dentro del cuerpo del dios, Hiragi comenzó a observar los recuerdos de la madre de Tsumugi, que al parecer se había sacrificado para salvar a su aldea. Estos recuerdos lograron liberar a Hiragi y terminó aterrizando en la aldea oculta donde fue salvada por una Oni que conocía también a Tsumugi. En verdad, estaban en crisis porque los dioses estaban atacando a los Onis. Mientras tanto, Tsumugi y su padre viajaban en el auto con el padre de Hiragi y lo engañaron para perderlo de vista y llegar a la aldea. ¡Demonios! Hiragi, por otro lado, fue presentado a la jefa de la aldea porque les pareció curioso que Hiragi pudiera salir del dios de la nieve después de ser tragado y querían saber cómo lo había logrado. Sin embargo, Hiragi ni siquiera había notado que se había convertido en un Oni y tampoco que le había salido un cuerno. La jefa de la aldea le explicó que los dioses antes los protegían ocultando la aldea, pero no entendían por qué ahora los estaban atacando. Tsumugi llegaría con su padre, pero intentarían arrestarlos porque habían dejado la aldea, lo cual era un delito. Sin embargo, Tsumugi pudo escapar y se encontró con la jefa. La jefa explicaría que dentro de la aldea existe un santuario donde se encuentra la máscara sagrada que invoca a los dioses de la nieve que ocultan la aldea para aquellos que ocultan sus sentimientos, un lugar para que puedan ser ellos mismos. Así que Tsumugi planearía destruir la máscara y mientras se dirigían para conseguir algo de comer, Tsumugi se disculpó con Hiragi. Hiragi quería ir con ella, pero terminó encerrándolo en una bodega para no arriesgar su vida. El padre de Tsumugi pudo escapar de los guardias y logró liberarlo. Todos escucharon que Hiragi quería ayudar a Tsumugi porque Hiragi por fin aprendió que debía respetar sus propios sentimientos, ya que siempre hacía lo que los demás le decían, pero esta vez sentía genuinamente que quería estar con Tsumugi. Adelante. Tsumugi llegó al sendero donde se encontraba el santuario Oni, donde creía que encontraría a su mamá según lo que Hiragi le contó a la jefa en su sueño, y donde se encontraba la máscara sagrada.
Al tocarla, Tsumugi miró su pasado cuando su madre estaba embarazada y eran felices, pero su madre se sacrificó por ser una sacerdotisa portando la máscara sagrada e invocar a los dioses para proteger a la aldea. Nos llenas de un gran orgullo. Tsumugi. Pero la madre de Tsumugi se sentía sola y triste al ver que todos eran felices, menos ella, al estar lejos de su hija, y esos sentimientos provocaron que la máscara cambiara y los dioses de la nieve, en lugar de proteger a la aldea, atacaron a los Onis. Tsumugi por fin pudo entender que su madre se sacrificó por ella y todos los Onis de la aldea, y no era mala como ella pensaba. Así que ambas se encontraron de nuevo. La máscara se le cayó del rostro de su madre y ambas se abrazaron al momento que la máscara desaparecía y su madre también se desvanecía, liberándola de ese lugar. Eso provocó que una avalancha cubriera todo el lugar y a Tsumugi, pero Hiragi llegó justo a tiempo para salvarla. Tsumugi. Ahí le explicó que por fin aprendió a valorar sus sentimientos y lo que él sentía era que quería estar con ella. Al declararle eso, Hiragi perdió su cuerno y volvió a ser humano. Los dioses de la nieve comenzaron a desaparecer y ambos se elevaron. La madre de Tsumugi, de nombre Shion, se reunió con su esposo Izuru y tanto Hiragi como Tsumugi pudieron regresar a salvo también. Me alegra estar de vuelta. Desafortunadamente, aunque Hiragi quisiera estar cerca de Tsumugi, él era un humano y debía regresar a su casa, así que Tsumugi se despidió de Hiragi. La aldea ya no estaría cubierta por la nieve, pero también debía cambiar. Hiragi regresó y encontró a su padre, pero por fin expresaría eso que siente en lugar de aceptar todo lo que le piden los demás. Llegó el otoño y se acordó de la situación del autobús cuando Hiragi conoció a Tsumugi. ¿Y qué creen? Apareció de nuevo la chica para reclamarle a Hiragi que no había ido a visitarla, pero es que Hiragi había intentado entrar a la aldea Oni y siempre lo llevaba a otros lugares porque solo los Onis podían pasar. Al final, Tsumugi fue a verlo porque expresaría sus sentimientos, y es que en verdad se gustaban. Quería hablarte sobre mis sentimientos reales. Así termina esta película de Mi Querida Oni o My Oni Girl, que demuestra que si no expresas lo que sientes, te puedes convertir en un Oni. No olvides dejar tu like y suscríbete para que apoyes al canal y puedas subir más videos. Nos vemos en el siguiente. Chao. No, por favor, déjame empezar a mí. Que no, que no, que no.